Eneas, un auténtico superviviente por excelencia, aparece en los mitos griegos más bien como un personaje secundario, sin demasiado protagonismo, pero sí adquiere un papel relevante, de suma importancia en la tradición mitológica romana, más que todo después de que el poeta Virgilio lo convierte en el protagonista de su célebre poema épico llamado con su propio nombre, la Eneida. Realmente Eneas es un personaje muy particular que merece atención, más que todo porque es como un personaje que vincula entre sí, a través de su propio protagonismo, las dos tradiciones mitológicas, la griega y la romana. Entonces, hoy vamos a hablar sobre Eneas, finalizando de tal modo nuestro ciclo de conferencias viajando con los grandes héroes. La cuna de Eneas es Dardania, una región histórica ubicada en Troade, al norte de la misma Troya. Se supone que era un descendiente de Dárdano, hijo de Zeus y de la Pléyade Electra, quien se convirtió en el progenitor del pueblo de los Dárdanos que habitaba en dicha región. En cuanto a los padres de Eneas, eran Afrodita y Anquises, una diosa y un mortal, como ocurre con frecuencia con los grandes héroes, salvo que esta vez, como podemos ver, la inmortal era la madre y no el padre. En cuanto a Anquises, el padre de nuestro héroe, como ya había mencionado, era un dárdano, descendiente de aquel personaje, según una versión, un simple pastor, según otra, un noble o incluso representante de la familia real de Dardania y, por lo tanto, un personaje con mucho renombre. Pero al fin y al cabo recordamos que en aquella época no era nada extraño en que los príncipes pastaban rebaños en las montañas. Recordamos, por ejemplo, el caso de otro famoso personaje de aquella misma región de Paris, el raptor de Helena. Y el caso de Anquises es que también estaba pastando sus rebaños en los bosques del monte Ida, y fue ahí donde lo vio desde el Olimpo la mismísima Afrodita. Afrodita, la más bella de los dioses, quedó deslumbrada por la belleza, por el encanto juvenil del pastor y decidió convertirlo en su amante. Sin embargo, Afrodita actúa con mucha prudencia, porque ya sabemos que los romances entre las diosas y los mortales rara vez tienen un desenlace feliz, y la misma Afrodita ya había tenido una amarga experiencia cuando se enamoró de un hermoso cazador mortal llamado Adonis. Tratando de evitar que le ocurriera algo semejante con Anquises, ella desciende del Olimpo a los bosques del monte Ida bajo la apariencia de una muchacha mortal que se acerca, como podemos ver ahí, con cierta timidez al joven pastor, y él, lo que no era de esperar, queda también conquistado por su belleza, ya que incluso disfrazada de una mortal, Afrodita sigue siendo la más bella que cualquier otra mujer, ninfa o diosa. Y sin embargo, a medida que el romance va progresando, Afrodita no se aguanta y le confiesa a su amante quién realmente es. Por supuesto, Anquises queda impresionado, no esperaba que la misma diosa de belleza descendiera hacia él, pero de todos modos Afrodita
se ve obligada a pedirle que le jure que nunca y bajo ninguna circunstancia le cuenta a nadie quién es su amante. Pero, como se sabe, los jóvenes son imprudentes y en una ocasión, en una alegre borrachera con sus compañeros, otros nobles de Dardania, cuando ellos comienzan a glorificar las cualidades de sus amantes, de sus novias, es decir, de todas las mujeres mortales, a Anquises se le ocurre decir: pero todas sus novias, amantes no valen nada en comparación con mi amada. Soy amado por la mismísima Afrodita. Pero como se sabe, los dioses lo escuchan todo, y Zeus, cuando escucha aquellas palabras tan imprudentes de Anquises, se monta en cólera. Como se sabe, a los dioses varones poco les importa descender del Olimpo y tener sus aventuras, sus intrigas con las mujeres mortales. El mismo Zeus, como ya hemos visto, había dejado muchísima descendencia con sus amantes mortales. Pero cuando los dioses se enteran de que alguna de las divinidades de su estirpe, alguna diosa ha tenido relaciones con un mortal, por lo general no hay nada que puede contener su ira. Ya recordamos que al amante anterior de Afrodita, al joven Adonis, lo mató un jabalí enviado por el celoso Ares, dios de la guerra, o según otra versión, era el mismo Ares transformado en un jabalí. Zeus, sin embargo, esta vez no acude a ninguna artimaña, simplemente lanza del Olimpo uno de sus famosos relámpagos, apuntando directamente contra el joven Anquises. Quería simplemente fulminarlo con un rayo. Afrodita se enteró y hizo todo lo posible para desviar el golpe mortal de su amado. No obstante, sus poderes no igualaban a los de Zeus, y aunque logró debilitar, suavizar un poco el golpe, no pudo evitar la desgracia de todo. Anquises, aunque sobrevivió el impacto, pero el rayo, según una versión, lo dejó ciego, según otra versión, parapléjico, que casi no podía moverse, y según la tercera, tal vez la más trágica, lo dejó impotente. Ya no podía tener relaciones con ninguna mujer. Aunque hay otra versión que explica la impotencia posterior de Anquises, de tal modo que no es que quedó impotente debido a aquel relámpago, sino simplemente tras haber tenido relaciones con la misma Afrodita, no lo podía excitar ninguna otra mujer, ninfa o incluso diosa. Así como podemos ver, debido a eso, Eneas no tuvo ni hermanos ni hermanas. Tenía que quedarse hijo único de Anquises. Mientras tanto, la semilla de Anquises comienza a brotar en el seno de la más bella de las diosas, y ella trata de ocultar su embarazo, abandona el Olimpo, se refugia en los bosques del monte Ida, donde había sido tan feliz aún hace poco con su amado Anquises, y da a luz ahí, al amparo de los bosques y las rocas, tratando de evitar de cualquier manera que al niño le pasaría lo mismo que a su progenitor. No pudo salvar de la ira de Zeus a su amado, al menos intentaría hacerlo con su hijo. Así nació un niño hermoso y sano llamado Eneas. Afrodita, por supuesto, como lo suelen hacer las madres divinas de los héroes mortales, no pudo criarlo ella misma, sino apenas, recién nacido, lo entregó al cuidado de las ninfas que habitaban en aquellos bosques, a sabiendas de que ellos lo criarían lo mejor posible.
Luego, cuando el niño crece, cumple 5 años, Afrodita decide que ya es hora de que conozca a su progenitor. Así, el pequeño es llevado a la casa de su padre Anquises y sin duda alguna se convierte en un auténtico rayo de luz en su vida solitaria. Ahora el pequeño Eneas se convierte para su padre en el sentido de toda su existencia. Anquises, aunque como podemos ver ciego o parapléjico según otra versión, hace sin embargo todo lo posible para que su hijo recibiera la mejor educación. Lo cría en las mejores tradiciones de la nobleza de aquella época. Desde pequeño, Eneas ya es un docto en el manejo de las armas. Como se sabe, los muchachos en aquel entonces aprendían a luchar, a manejar armas, simplemente imitando los combates, los enfrentamientos entre los guerreros mayores. O, según otra versión, en los años de su adolescencia, Eneas, con el permiso de su padre, había emprendido un viaje a Grecia, más exactamente al monte de Pelión, donde pasó algunos años estudiando bajo la custodia del centauro Quirón. Ya sabemos que Quirón había educado a varios héroes griegos, era todo un maestro de los superhéroes de aquella época y bajo su, custodia, Eneas también logró mucho éxito, más que todo como cazador y luchador con arco, con espada, con la jabalina, con todas las clases de armas que dominaban en aquel entonces los jóvenes de nobles linajes. Así que, como podemos ver, aunque el padre de Eneas era inválido y él creció en una familia incompleta, sin embargo, logró obtener una brillante educación para su época. Afrodita, aunque no intervenía directamente en la crianza de su hijo, siempre lo guiaba desde el Olimpo, le aparecería en varias ocasiones, como lo veremos más tarde, dándole sus consejos. Y cuando comienza la guerra de Troya, Afrodita sí interviene directamente en el destino de su hijo, para no permitir que caiga en un duelo a muerte con el héroe griego Diomedes. Diomedes, como se sabe, logró herir a Eneas con su jabalina en un muslo y Afrodita, al ver que su hijo desplomara, voló directamente en pleno centro de la batalla y, como podemos ver ahí, lo agarró, lo arrastró del campo de batalla, a pesar de que Diomedes, con ayuda de Afrodita, ha logrado incluso herir a Afrodita en una mano, cuando ella pretende tapar a su hijo. Como podemos ver, Afrodita incluso derramó su sangre, o mejor dicho, su icor de la diosa, tratando de ayudarle a su hijo. Luego, ella también le ayuda a Eneas a recuperarse de su herida. Aquí, en este fresco romano hallado en Pompeya, podemos ver cómo Eneas herido es operado por Iapix, el mejor cirujano, el mejor médico de guerra troyano, quien a propósito era hijo de Iaso, la diosa de salud, y por lo tanto nieto del famoso Asclepias. Sí, los descendientes de Asclepias, aquel dios de la medicina, ayudaban a los heridos en los dos bandos. Y Afrodita, como podemos ver aquí mismo, trae un pequeño recipiente con el bálsamo con el cual curaban sus heridas, sus lesiones, los mismísimos dioses. Ella, como podemos ver, lo raptó del Olimpo para ayudar a su hijo a recuperarse tras aquella herida.
Sin embargo, el verdadero protagonismo de Eneas en la mitología comienza ya tras la pérdida por los troyanos de su ciudad, cuando Troya arde en llamas y Eneas, aconsejado nuevamente por su madre inmortal, escapa de la ciudad, cargando sobre sus hombros a su padre parapléjico Anquises, llevando de la mano a su pequeño hijo Ascanio, mientras Creusa, la esposa de Eneas, tiene que seguirlos ella misma a través de la ciudad en llamas. Sí, hasta el momento no hemos hablado mucho sobre la vida personal de Eneas, pero ahora hay que mencionarlo. Eneas se había casado con Creusa, quien era a su vez hija de Príamo y Hécuba, por lo tanto, hermana de Casandra, de Héctor, de Paris, de todos los famosos personajes troyanos. Creusa parece que amaba a Eneas y él también la amó, porque no se le conoce ninguna aventura amorosa durante la guerra con ninguna esclava, con ninguna ninfa. Él sí había sido fiel a Creusa hasta el último momento, pero cuando, como podemos ver, la familia tenía que escapar de la ciudad en llamas, Eneas simplemente no tenía manos para ayudar también a su esposa. Al fin y al cabo, Creusa no era ni minusválida como Anquises, ni una niña pequeña como Ascanio, sino podía avanzar ella misma. Pero finalmente, en un momento, una pared del fuego la separó a la pobre mujer de su familia. Así como podemos ver, Eneas no pudo detenerse para ayudar a su esposa, o simplemente no se había dado cuenta cuando ella quedó rezagada, rodeada por el fuego y pereció por las llamas. Por eso, cuando por fin Eneas junto con su padre y con su hijo llegan a la costa, se descubre para su gran temor que Creusa no está. Entonces decide volver a Troya, lo que sin duda alguna sería una locura, para averiguar dónde estaba su esposa, qué le había pasado, pero justo en aquel momento se le apareció la sombra de Creusa, quien le había dicho que no debía preocuparse por ella, que ella ya había pasado a un mundo mejor, que debía pensar en su padre, su hijo y en aquellos troyanos que junto con sus familias lograron salir de la ciudad en llamas. Lograron apoderarse o, según otra versión, construir de todo el material que quedaba en la playa unos 20 barcos y de ahí partieron en busca de una nueva patria, de un nuevo hogar. Aquí podemos ver a Eneas y a su hijo Ascanio dando un último adiós a las playas de Troya, de su tierra natal, y pidiendo la bendición de los dioses. Cabe señalar que Ascanio, el hijo de Eneas, aunque aparentemente no tiene mucho protagonismo en la misma Eneida, al fin y al cabo debió ser un chiquillo cuando escapó con su padre de la ciudad, pero hay que tomar en cuenta que el segundo nombre de este niño era Julo, Ascanio Julo, es decir, en el futuro fundador del linaje de los Julios, sí, aquel distinguido linaje romano al cual pertenecería el mismo Julio César. Aquí podemos ver el periplo de la navegación, de las travesías marinas de Eneas y los otros supervivientes de Troya. Sin duda, como podemos ver, la geografía de su viaje era muy extensa
que podría ser comparada con la de Odiseo o la de los argonautas, pero hay aquí una gran diferencia. Mientras los argonautas sabían, por ejemplo, cuál era su destino, que deberían navegar a Cólquida y su objetivo era el vellocino de oro. Odiseo también sabemos que buscaba la ruta de regreso a Ítaca, a su casa donde lo esperaba su familia, pero en caso de Eneas, la travesía resulta aún más extraña porque no se conoce su objetivo final. Eneas entiende que él es responsable de su padre parapléjico, de su hijo menor de edad, de todos aquellos compatriotas conciudadanos suyos que lo siguen en busca de un mejor destino. Pero, ¿cuál sería aquel destino? Donde los supervivientes de aquel holocausto de Troya iban a encontrar su nueva patria. Así que Eneas, a diferencia, por ejemplo, de Jasón de los argonautas o de Odiseo, emprende su viaje sin saber dónde finalmente va a anclar su barco definitivamente. Y esto hace su historia aún más interesante. Vamos a recorrer junto con Eneas y sus compañeros los principales lugares donde él había hecho sus paradas en busca de su nueva patria. Cabe señalar que al principio Eneas no pensaba hacer una travesía tan larga, pensaban que sería suficiente dejar atrás Troya, la ciudad destruida en llamas, y porque podrían anclar y fundar una nueva ciudad en cualquier lugar que les parecería tranquilo. Su objetivo inicial era Tracia, más exactamente Quersoneso Tracio, una península en este país al norte de la península balcánica, porque ahí reinaba un rey llamado Polimnestor, quien era yerno de Príamo. Sí, Polimnestor, el rey de Quersoneso Tracio, estaba casada con una de las cuñadas de Eneas. Eso, como podemos ver, podría convertir aquella tierra en un lugar muy atractivo. Realmente llegaron a las playas de Quersoneso Tracio, dejaron ahí sus barcos anclados y Eneas quiso ofrecer un sacrificio a los dioses de aquel lugar y, como se sabe, para hacerlo era necesario tener agua y fuego. Entonces, al ver junto a la playa un arbusto, Eneas pretende cortarle algunas ramas para encender la fogata y de pronto queda paralizado al ver que de los cortes comienza a brotar la sangre humana. Mientras Eneas y sus compañeros ven atemorizados este siniestro espectáculo, sopla una ráfaga del viento y las hojas del arbusto comienzan a hablar con la voz humana, contándole una terrible historia. Resulta que Polimnestor, aunque era yerno de Príamo, era un hombre sumamente codicioso, que cuando el viejo rey de Troya se dio cuenta que su ciudad, lo más seguro, no iba a resistir semejante asedio, envió a uno de sus hijos más jóvenes, el príncipe Polidoro, con una gran cantidad de oro a la corte de Polimnestor, para que en el futuro, podemos decir así, preparar un posible refugio para la familia real de Troya si lograba escapar de la guerra. Así que, como podemos ver, Polidoro llega a Tracia con una misión por encargo de su padre. Polimnestor, sin duda alguna, acepta el oro, que era una ofrenda muy generosa, y acoge a Polidoro en su corte. Le promete también dar asilo a la familia real de Troya si logran escapar de la guerra. Pero el mismo día
que al Quersoneso Tracio llega la noticia sobre la caída y la destrucción de Troya, Polimnestor cambia su decisión y decide librarse de aquel familiar tan inoportuno como Polidoro para que luego los griegos no le tomen represalia. Entonces empuja al joven Polidoro de lo alto de una torre del palacio. Su cadáver es llevado por las olas y al mismo tiempo Polimnestor trata de presentarlo todo como un trágico accidente. Pero luego a la costa llega la flota griega, trayendo consigo a algunas prisioneras troyanas, entre los cuales está Casandra y está también Hécuba, la madre de Polidoro. Cuando el cadáver del joven Polidoro es arrastrado por las olas hacia la playa, su hermana Casandra, su madre Hécuba lo ven y es entonces cuando Casandra recibe una de sus revelaciones. Esta vez, contrariamente a todas las veces anteriores, Hécuba sí le cree a su hija. La madre e hija asesinan a Polimnestor arrancándole los ojos o, según otra versión, simplemente lo dejaron ciego. Y después de esta desgracia, Hécuba se convierte en una perra negra que anda aullando eternamente por las playas de Quersoneso Tracio. Esta es la historia nefasta que les cuenta a Eneas y a los troyanos aquel pobre Arbusto. Y Arbusto también les revela que él es el espíritu del desdichado Polidoro, cuyo cuerpo había sido enterrado ahí mismo. Entonces Eneas decide que no vale la pena fundar una ciudad en un lugar tan siniestro, manchado por tanta desgracia, por la sangre del joven Polidoro, y decide partir. Segundo destino donde hacen la escala Eneas y sus compañeros es la isla de Delos. Ahí han tenido una acogida mucho mejor, porque ahí reinaba Anio, un hijo de Apolo, y Apolo, como ya sabemos, era un dios que durante toda la guerra había estado del lado de los troyanos. Anio les da asilo y Eneas de una vez se dirige al famoso santuario de Delos para averiguar qué decisión debería tomar. Pero la respuesta del oráculo de Apolo es tan enredada que entonces Eneas la malinterpreta. No se sabe con exactitud qué es lo que le había profetizado el oráculo, pero Eneas decidió que le querían decir que debería fundar su nueva ciudad, buscar su nueva patria en la isla de Creta. Fue entonces cuando Eneas y sus barcos, como lo vemos en esta miniatura medieval, llegan a la isla de Creta. Allá fundaron una ciudad llamada Pergama, pensaron quedarse a vivir ahí, pero apenas llega el verano, comienza una terrible sequía, seguida también por una plaga, cuando comienzan a morir primero el ganado y luego también los seres humanos. Entonces Eneas decide abandonar este lugar tan siniestro porque decide que entonces, que eso quiere decir que los dioses locales no quieren la presencia de los troyanos en Creta. Entonces va circunnavegando las costas de Peloponeso, aquella gran península al sur de Grecia, vuelve a dirigirse hacia el norte y finalmente llega a las costas de Epiro. Epiro, aquel país al noroeste de la península balcánica. Ahí, para su gran sorpresa y alegría, Eneas encuentra a unos conocidos. Primero,
a su cuñado Heleno. Heleno, quien recordamos era hermano gemelo de Casandra, la famosa profetisa. A él los griegos le perdonaron la vida, al único varón de linaje de Príamo, porque, a diferencia de su hermana, siempre acertaba con sus profecías y a él sí lo tomaron en consideración. Como se sabe, posteriormente Heleno es convertido en el prisionero de Neoptólemo, el hijo de Aquiles, y este los lleva a su país junto con Andrómaca. Andrómaca, la viuda de Héctor. Luego, Neoptólemo valora tanto a Heleno con sus profecías, con sus predicciones, que no solo le concede la libertad, sino incluso le concede una tierra como su reino propio. Fue entonces cuando Heleno se convirtió en el rey de Epiro, y es más, Andrómaca, que otrora había sido concubina de Neoptólemo y le había dado varios hijos, también es liberada y como premio para Heleno es entregada a él como esposa. Entonces, como podemos ver, en aquel entonces, justo en la época cuando las naves de Eneas llegaron a las costas de Épiro, reinaba ahí Heleno, el hijo de Príamo, y su esposa Andrómaca, la viuda de Héctor. Los dos recibieron con mucha alegría a sus compatriotas troyanos, a Eneas, porque al fin y al cabo habían entre ellos vínculos de parentesco, y fue entonces cuando Heleno acude nuevamente a su don de clarividente para contarle a Eneas hacia dónde deben dirigirse. Fue entonces de la boca de Heleno cuando Eneas se enteró por primera vez de que su tierra prometida sería Italia. Pero, como también observa Heleno, la profecía dice que si Eneas realmente quiere encontrar en Italia un segundo hogar, dar una nueva patria a los troyanos fugitivos, no debe entrar en Italia por la costa oriental, como digamos sería lógico, sino doblar la península itálica y entrar por la costa occidental. Ahora, como podemos ver, si la profecía es más o menos clara, más o menos concreta, y Eneas al menos sabe hacia dónde debe dirigirse. Entonces van circunnavegando por el sur la isla de Sicilia, pero cuando lleguen a su extremo occidental, cerca de la actual ciudad de Drépano, esto es su vista actual, ahí muere el viejo Anquises. Sí, ahí la muerte alcanza al progenitor de nuestro héroe. Eneas lo entierra con todos los honores ahí mismo en Drépano y decide proseguir con el viaje tal como le había contado Heleno. Pero entonces nuevamente intervienen los dioses, más exactamente la diosa Hera, aquella enemiga jurada de los troyanos. Ella se entera que Eneas aún está vivo, sí, el nuevo líder de los troyanos, y para el colmo, hijo de la odiada Afrodita. Como se sabe, Hera nunca le perdonó a Afrodita que ésta le había arrebatado el título de la más bella del Olimpo. Entonces Hera le exige a Éolo, quien es el dios de los vientos, el amo de todos los vientos y corrientes aéreos, que hiciera soplar a todos los vientos a la vez. Así estalla una terrible tormenta y esta hunde varios barcos de Eneas junto con sus tripulantes y a las naves supervivientes les arrastra, deja lejos de Italia en una dirección desconocida. Así que, como podemos ver, las aventuras continúan.